Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestra siguiente sesión del trabajo del Laboratorio de Padres, o como nosotros lo entendemos, el programa de fortalecimiento en estrategias de acompañamiento familiar con enfoque en cuidadores. En la sesión anterior hablábamos del tema de las rutinas y hablábamos de cómo estructurar una rutina que contemple la flexibilidad como un elemento importante en el diseño de las actividades cotidianas, en la asignación de actividades y por tanto en la modificación del acompañamiento que se hace durante dichas actividades. Esto en el sentido en que si vemos el viraje de toda esta propuesta y de todas las estrategias que hemos hablado, pues se enfoca en que el ambiente familiar pueda conversar de manera activa con el entorno social y otros entornos en los que los chicos y chicas se desarrollan, interactúan con otras figuras, tanto de autoridad como con pares, porque la discrepancia entre los entornos familiares y los otros escenarios pues es lo que termina haciendo que muchas de las dificultades sean cada vez más evidentes y generen un impacto cada vez mayor en el proceso de crecimiento. El día de hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que a muchos padres, a muchísimos cuidadores les encanta, incluso como lo he mencionado en muchas ocasiones, es la mayor demanda en el área de psicología, y es cómo castigar, ¿cierto? Cómo hacer para instaurar una acción que corrija una conducta y haga que los chicos actúen dependiendo de lo que nosotros queremos o no. Eso, como ya lo hemos hablado, el tema de con qué lo castigo, o cómo lo castigo, qué le quito que le duela, son temas que se tienen que ir quitando de la mesa, ya no pueden ser parte de la interacción familiar, porque el castigo no tiene que ir orientado a generar dolor en el otro, tiene que ir orientado, ya lo miraremos un poco con el tema de las consecuencias, que es nuestro tema de hoy, a generar un aprendizaje, a generar una enseñanza, abrir unos espacios de reflexión que puedan ser también a su vez reforzados por un ejercicio dialéctico continuo. Si recuerdan, en el video anterior les había dejado dos preguntas muy generales: ¿qué le gusta y qué no le gusta a mí? Por mi experiencia les puedo decir que el que le gusta, generalmente las familias lo responden muy fácil, y eso tiene una explicación. ¿Cuáles son los elementos que tradicionalmente las familias aportan en el proceso ante esta pregunta? El play o las consolas, el televisor, el celular, ¿cierto? ¿Qué le gusta hacer lo que quiere? ¿Le gusta jugar? ¿Le gusta el deporte? Estos son los elementos que tradicionalmente las familias más aportan en el proceso. Pero cuando llegamos a esta pregunta, que no, y recuerden que habíamos remarcado el no, porque esto tiene también su truco, generalmente las familias, ¿qué es lo que dicen frente a esta pregunta? Entonces no le gusta hacer tareas, no le gusta que lo griten o que le peguen, no le gusta hacer mandados, no le gusta obedecer. Este último tema de obedecer ya lo hemos señalado mucho, se tiene que desaparecer del diálogo familiar, porque la obediencia es una forma tradicional de agresión y no necesitamos más agresión en la familia. Fíjense que si uno se pone a mirar cuál es el conflicto en estas dos preguntas, me va a aparecer un tema importante, que es el conflicto emocional, ¿cierto? Pero este conflicto emocional es de los padres, y ya les voy a explicar por qué. Normalmente cuando uno pregunta qué le gusta, los padres y cuidadores le hablan a uno de estos estímulos, porque son los estímulos mediante los cuales los chicos evitan a la autoridad o se enfocan para no atender las demandas o incluso las orientaciones de las figuras de autoridad.
Pero hay un problema grave, y es que generalmente estos estímulos son dados por la autoridad. Es decir, uno no nace con una consola, uno no nace con un televisor, uno no nace con un celular, uno no nace queriendo hacer lo que quiere, uno no nace jugando, uno no nace practicando un deporte. Esas son cosas que uno va adquiriendo. Pero si uno lo mira bien, al no nacer con esto, se consideran beneficios, ¿cierto? ¿Y por qué genera esto un problema de conflicto emocional? Porque la gran tendencia en las familias es que los cuidadores, como lo hemos señalado en algunos momentos, negocian el afecto de los hijos a través de estos estímulos. Entonces, me estudias para los exámenes y te doy el play. Estudias para los exámenes y te dejo usar más el celular. Pasas el año y te doy el play. Tienes más horas de televisión si haces rápido y bien hechas las tareas. Si me haces rápido y bien hechas las tareas. Mira la frase, ¿no? El me hace. Es como si esas actividades fueran hechas para uno. Entonces, ¿qué pasa? Muchas familias terminan negociando en un conflicto emocional. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a indagar, en la gran mayoría de las familias, hay un problema de temor por perder el afecto de los hijos, ¿cierto? Entonces, al tener el temor por perder el afecto, yo prefiero entrar a negociarle las actividades que están en las rutinas a través de estos estímulos, y obviamente como cuidador me enfoco más en el uso de esos estímulos cuando mi chico o mi chica no atiende aquellas indicaciones que yo le doy, y aparece la llamada pataleta adulta, ¿cierto? Ya lo trabajaremos un poco más adelante. Cuando llegamos a este que no le gusta, fíjense que normalmente este que no le gusta está muy relacionado, si no en el 100% de los casos, en el 99.9999, en las quejas que traen a terapia. Entonces, no le gusta hacer tareas, doctor, es que no le gusta hacer tareas, ¿cómo hago para que haga tareas? No le gusta que le griten o le peguen, pero es que de vez en cuando se gana la pega. No le gusta hacer mandados, entonces está jugando Play y yo le digo que vaya a la tienda, y entonces no le gusta ir a la tienda porque quiere estar pegado de ese aparato. Y no le gusta obedecer, es que no hace caso, ya no hallo cómo hacer para que haga caso. Fíjense que esas son puras demandas de los adultos. Los chicos no tienen ni idea que esto los está llevando a terapia. Entonces fíjense cómo esto me representa, precisamente estas dinámicas me representan ese modelo antiguo que hablamos en la primera sesión, ese modelo viejo con el que crecimos, en el que el adulto hablaba y si no se le hacía caso, se recibía una paliza. Esto nos va a representar un problema severo. ¿Por qué? Porque al yo enfocarme solamente en las quejas, me está reflejando algo importante. Yo no conozco a mi hijo. Y si yo no conozco a mi hijo, ¿a quién estoy criando? ¿Cierto? Y ahí es donde el proceso de atención termina distorsionándose. ¿Por qué termina distorsionándose? Porque aparece la otra demanda que es muy común en los procesos. Doctor, yo quiero que usted hable con mi hijo para que obedezca, ¿cierto? O sea, una persona extraña diciéndole a alguien que no acaba de conocer, venga, obedezca a sus papás. Pero como ya lo hemos hablado en las otras sesiones, muchas veces nosotros no tenemos una estructura de norma, no tenemos rutinas claras, no identificamos comportamientos problema, y resulta que no le gusta esta pregunta, ¿cierto? Nos está reflejando ese el grado de conocimiento que tenemos de nuestro hijo. Esto no es para ir a preguntárselo a los chicos, venía, ¿vos que no te gusta? No, esto es un ejercicio, porque recuerden que esto es enfocado a padres, para que los miembros, las figuras de autoridad, los miembros mayores de una familia, sean capaces de ser cada vez más conscientes del nivel de conocimiento que tienen de sus chicos o chicas. En ese proceso, ¿cierto? En el proceso de negociar la norma y complementarlo siempre con la queja por el uso de los beneficios que le he dado para negociar la norma, es donde el conflicto emocional sube, se recrudece. Y al recrudecerse el conflicto emocional, aparecen problemas
vinculares. Y resulta que estos problemas vinculares, como lo hablamos en los otros videos, son los que terminan tramitándose a través de los comportamientos problema. Entonces tenemos que mirar qué hacer, ¿cierto? Porque tampoco podemos quedarnos solamente en un ejercicio reflexivo, aunque el ejercicio reflexivo ya en sí es un ejercicio de hacer, ¿cierto? Tenemos que pasar a un proceso de comenzar a desmontar las dinámicas tradicionales, y aquí es donde voy a profundizar un poco en el tema de la pataleta adulta. ¿Cuál es el tema de la pataleta adulta? El tema de la pataleta adulta es la reacción que tienen normalmente los adultos cuando los chicos no atienden una indicación. Entonces se ve más o menos de esta manera. Tienes que hacer la tarea. No, yo no quiero hacer esa tarea, es que a mí no me gusta estudiar. ¿Cómo que no le gusta estudiar? Pero es que yo quiero que usted estudie y encima quiero que le coja amor al estudio, pero tiene que estudiar. Eso es una pataleta. Es una pataleta similar, incluso diría yo idéntica a la que hacen los chicos. Lo que pasa es que los chicos lo hacen desde los recursos mentales y emocionales que tienen ellos como chicos. Los adultos lo hacemos desde otro punto de vista, pero siempre es con una intención, imponer una actividad. Y esto es lo que termina alimentando el castigo como una reacción. Cuando hablamos de una reacción, hablamos de algo que es inmediato y desmedido, es decir, similar a la conducta. Y esta reacción, al ser desmedida, pues es insostenible. Entonces es donde aparecen cosas como: ¿tienes que hacer la tarea? No. Entonces se queda sin celular 6 meses. No lo cumple nadie. ¿Vaya a hacer un mandado? No. Ve este grosero por estar pegado al televisor. Es que se acabó el televisor en la casa. No lo cumple nadie. Entonces es donde comienzan a aparecer estas dinámicas de amenaza, que al no ser cumplidas deterioran la autoridad. Y cuando la autoridad se deteriora, se perdió todo, ¿cierto? Cuando hablamos del castigo, hablamos entonces, como bien lo decimos, de una reacción, pero de situaciones que muchas veces no tienen relación y que parten de un imaginario que responde a una necesidad. Generalmente la necesidad ¿de quién? De quien impone el castigo. En este caso, de las figuras de autoridad. Es decir, de los padres. Cuando hablamos de un imaginario, ¿cierto? Hablamos de esa idea que parece estar muy instaurada en los adultos, en donde mi hijo no hizo la tarea, entonces yo lo voy a castigar, y mágicamente mi hijo va a decir: he sido castigado por no hacer la tarea, de ahora en adelante seré amoroso con el conocimiento. Eso no pasa nunca y no va a comenzar a pasar. Por eso es cuando hablamos de un imaginario. Es decir, esto no tiene una base real, nunca ha tenido una base real y nunca la va a tener. ¿Por qué? Porque al no tener relación no genera aprendizaje. Entonces es cuando uno ve, ¿cierto? Ven, vamos a disponernos a hacer el repaso académico, ya es hora, ¿cierto? O ven, vamos a organizar la casa, ¿cierto? Tienes que cumplir con tus obligaciones, con tus responsabilidades. No, ay, qué pereza, yo no lo quiero hacer. Es que yo no soy el sirviente de esta casa, ¿cierto? Es la respuesta de un chico cualquiera. Ah, ok, listo. Entonces no sale. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la relación entre una cosa y la otra? Es decir, la relación entre no organizar la casa y no tener permisos para salir. Miren que eso son cosas muy tradicionales, pero no tienen una relación, es decir, no generan un aprendizaje porque no hay una afectación real. Y porque generalmente, entonces,
Listo, no me sale a la calle por 2 horas. Eso es totalmente tolerable, ¿cierto? Y si no, entonces no me sale a la calle durante 1 año. Eso no lo cumple nadie. Entonces se convierte precisamente en una amenaza que deteriora la autoridad. Los chicos comienzan a entender, eso no lo van a cumplir. O si me lo ponen muy poco, pues tampoco me importa. Y entonces es donde la figura de autoridad necesita incrementar el grado de agresividad en el castigo, en la reacción, para generar un malestar. Eso no lo necesitamos. Cuando hablamos de consecuencias, hablamos de una dinámica un tanto diferente. Entonces vamos a mirar la consecuencia, cómo se puede estructurar. La consecuencia, y vamos a ponerlo acá grandecito, consecuencia, se va a basar en 3 pasos, o tres contenidos importantes. Actividad, más tiempo, más objetivo. ¿Cierto? Si no cumple con los 3, no es una consecuencia, no lo es. Cuando hablamos de actividad, hablamos de A o B. ¿Cuáles son A o B? Las 2 preguntas que teníamos desde la sesión anterior. ¿Qué le gusta? Es A. ¿Y qué no le gusta? ¿Qué no le gusta? Es B. A o B. A o B. No A y B. No A siempre y no B siempre. A o B. Por eso es que es tan importante el proceso de conocer a nuestros hijos. Si yo no lo conozco, no sé qué actividad le está representando una ganancia y cómo eso termina alimentando los comportamientos que en algunos casos pueden ser problemáticos. Cuando hablamos de tiempos, vamos a pararnos en 2 principios. La incertidumbre y la ausencia, presencia. ¿Por qué ausencia, presencia? Porque vamos a pararnos en el ejercicio, digamos, más básico, ¿cierto? Lo que le gusta, se lo vamos a quitar. Y lo que no le gusta, se lo vamos a dar. Le vamos a proporcionar eso. Por eso, cuando yo le quito esa ausencia, cuando yo le doy, le proporciono eso que no le gusta, es presencia. Cuando hablamos de tiempo, vamos a hablar de un aproximado entre 3 y 10 días. ¿Por qué 3 y 10 días? Porque después de 3 días, la ausencia-presencia comienza a generar incomodidad y me obliga a comenzar a flexibilizarme para trabajar en la ausencia-presencia del estímulo, ¿cierto? Y después de 10 días, comienzo a generar cierto nivel de resistencia y entonces ya no genera el mismo impacto. ¿Por qué hablamos de incertidumbre? Porque este tiempo lo tenemos claro las figuras de autoridad, los chicos no. Yo no amenazo, yo entro directo con la consecuencia una vez entendido que se asigna a un comportamiento problema, que sea de ellos, no mío. ¿Listo? Y cuando hablamos de objetivo, hablamos de la norma, ¿cierto? Fíjense que por eso aquí en el acompañamiento hablamos de la norma en términos de objetivos, como lo vimos por ahí en uno de los primeros videos, ¿cierto? Y porque la norma me habla de lo inter e intrapersonal. Es decir, yo no castigo porque se le dificulte copiar. Eso no es un motivo de castigo. Y menos cuando hay condiciones clínicas que pueden afectar ese proceso.
Yo castigo, ¿cierto? Vamos a irnos hacia atrás. Yo castigo, en este caso yo pongo una consecuencia cuando hay una reacción agresiva, ¿cierto? Que genera malestar a él o a ella y a otros a su alrededor. Ahí establezco yo una consecuencia, ¿cierto? Yo castigo que no copie en el colegio. Yo establezco una consecuencia cuando su reacción es violenta o es agresiva, ¿cierto? Entonces, vamos a poner un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio aquí breve, algo muy sencillo. Está mi pareja y estoy yo, ¿cierto? Entonces la mamá le dice a mi hijo, bueno, vamos a revisar los cuadernos. Y mi hijo le dice a mi pareja, no, yo no quiero que revise eso, mamá, y tira las cosas al piso. Manotea y tira todo al piso, ¿cierto? En lo tradicional, ella le dice, ok, entonces se queda sin dulce, no tiene ninguna relación. Ya sabemos que no hay ninguna relación. En el establecimiento de consecuencias, ¿qué sancionamos ahí? El manoteo, ¿cierto? Seguramente no copió, seguramente está frustrado porque no pudo copiar y porque sabe que hemos repasado constantemente el tema de la toma de notas en el colegio. ¿Qué hacemos entonces? ¿Y por qué no quieres revisar? No, porque yo quiero ver televisión. Listo. Ya sabemos que le podemos quitar el televisor, que sería lo más fácil, o, como nosotros conocemos a nuestro hijo, bloqueamos todos los canales que le gustan y solamente dejamos noticias que sabemos que no le gustan. Fíjense que dentro de un estímulo yo puedo tener la misma respuesta, ¿cierto? Entonces, vamos a quitar los canales. Mi pareja le dice inmediatamente, ok, no hay ningún problema, yo no me voy a poner a discutir, ella no se va a poner a discutir con él. Simplemente le dice, listo, se retira, bloquea los canales, deja solo los de noticias. Cuando mi hijo va a ver sus caricaturas, digamos, que es lo que le llama la atención, entonces solamente va a encontrar los canales de noticias, ¿cierto? Hasta nueva orden, fíjense que trabajamos desde la incertidumbre, no sabe cuánto tiempo va a durar. Hasta nueva orden, no tienes tus canales, solamente vas a tener los canales de noticias. ¿Listo? Ahí estamos instaurando una consecuencia, pero nos falta entonces el objetivo. Cuando hablamos del objetivo, fíjense el ejercicio, lo que estamos haciendo es una retroalimentación desde la norma. ¿Cuál norma incumple mi hijo en ese ejemplo? El respeto, ¿cierto? Porque nos puede expresar de una manera tranquila que no copió y nos sentaremos a conversar y a dialogar. Por eso tan importante es la norma para ellos como para nosotros, porque si yo de una vez lo voy a gritar, entonces yo no estoy cumpliendo la norma y no tengo ninguna carga de autoridad para instaurar una consecuencia. Eso sería retornar a la necesidad como cuidador. Y recuerden que aquí estamos fortaleciendo las habilidades de los chicos. Eso va a implicar, entonces, que una vez claro esto, voy a borrar por acá, vamos a hacer un ejercicio complementario. Siempre se va a hacer un ejercicio complementario y un ejercicio que es activo. El paso 1 es la consecuencia. Fíjense dónde me estoy enfocando. Me estoy enfocando en lo interpersonal, no me estoy enfocando en que no copien el colegio. Eso no me importa. Yo me estoy enfocando, ¿cierto? Y como la consecuencia apunta a lo interpersonal, pues se tiene que ser reforzada desde lo interpersonal. Por eso en el paso 2 vamos a comenzar a aplicar el diálogo reflexivo. Y ese diálogo reflexivo se hace ¿desde qué? Desde la norma. Miren que la consecuencia tiene sentido cuando conversa con la norma.
Si no tiene relación con la norma, no estamos haciendo nada, estamos haciendo pataleta adulta. Y el diálogo reflexivo tiene que pararse en la misma norma. Ahora, ¿cómo se aplicaría? Pues de una manera muy sencilla. En el ejemplo, mi pareja, es decir, la mamá, puso la consecuencia. La mamá ya me tiene que haber avisado a mí que ella puso la consecuencia. ¿Antes de qué? Antes de que llegue el chico a llorar y a decir que la mamá le pegó y todas las exageraciones que muchas veces se dan, ¿cierto? Para que yo, como papá, me siente a dialogar con él desde la norma que ha incumplido. Por eso la comunicación entre figuras de autoridad tiene que ser estable y continua. Si fuera al contrario, si yo soy quien le instaura la consecuencia, entonces la mamá es la que establece el diálogo reflexivo. Ahora, Javier, pero yo vivo solo con mi hijo. Listo. Si el lunes pasó lo que pasó y el lunes fue que instauré la consecuencia, el martes hago el diálogo reflexivo. Porque si no somos coherentes, entonces no estamos enseñando nada y por tanto el tiempo y la afectación no se están generando. Fíjense que ahí no estamos buscando generar dolor. Lo que estamos buscando hacer es fortalecer este proceso y que la diferencia entre figuras de autoridad se disminuya. Es decir, que no toda la norma siempre recaiga, el peso de imponer la norma, de ejemplificar la norma, de enseñar la norma, siempre recaiga sobre una figura y el otro se dedica a jugar y a pasar, bueno, no. Los dos deben poner consecuencias, los dos deben comunicarse, los dos deben ser coherentes. En este ejemplo es muy sencillo, ¿cierto? Pero siempre debe haber una coherencia, siempre debe haber un horizonte, ¿cierto? Una orientación clara hacia el diálogo reflexivo. Sin esto no logramos nada, no logramos absolutamente nada. Y necesitamos fortalecer esto. Porque el diálogo reflexivo es lo que permite un aprendizaje de las cosas, una orientación de lo que se está buscando entender a nivel intra e interpersonal, una reflexión, como bien lo dice el nombre, de sus propias acciones. Entre más seamos juiciosos con este segundo, este primero va perdiendo su utilidad, porque los problemas comienzan a prevenirse antes que a atenderse, que es una de las grandes dificultades en el proceso de acompañamiento. Entonces, una vez dicho esto, vamos a comenzar a enfocarnos en construir consecuencias. Por eso la pregunta, ¿qué hago si hace la pataleta por unos yuppies? Y después al otro día hizo pataleta por un buñuelo, entonces ¿qué hago ahora si me hizo pataleta por otra cosa? No tiene ningún sentido, porque ya estamos enfocándonos en que la consecuencia se activa ante el comportamiento problema, y el comportamiento no es el yuppie o el buñuelo, el comportamiento es la pataleta, y la pataleta es lo que se corrige, digamos, instaurando una consecuencia, pero siendo siempre reforzada por un buen diálogo reflexivo, en donde orientamos, ayudamos a entender, incluso acompañamos y brindamos herramientas para afrontar esas emociones que aparecen y que pueden generar dificultades para ellos o para nosotros. Una vez dicho esto, vamos a juiciosamente estructurar consecuencias, vamos juiciosamente a hacer nuestro mejor aporte y a aprender cada vez más. Conocerlos ahorra años de terapia. Conocer a un hijo o a una hija ahorra años de terapia y nos permite usar todas las herramientas que tenemos como adultos y como personas en ese acompañamiento, en este proceso de desarrollo. Muchas gracias y hasta la próxima sesión.